Hola amigos de YouTube, una vez más sean bienvenidos aquí en mi canal El Mundo de Alex. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar nuestras plantillas para sublimar nuestros protectores para teléfono. Miren, recuerden que esta laminita es la que se sublima, entonces tenemos que sacar nuestra plantilla para poderla sublimar. En este caso yo les haré estos dos ejemplos. Son para dos diferentes modelos de celular. Yo lo primero que realizo es el trazado de nuestra placa. También esta parte la vamos a trazar. Al igual esta la trazamos. Y aquí la giro para que se nos haga el trazado aquí bien. Después de que la tracé, vamos a sacar unas medidas que sería a lo ancho, a lo alto. Va a ser aquí lo que está la distancia que tiene esta ventanita, así como la medida que igual tiene esta ventanita. Son las medidas que vamos a sacar en este. Para este igual lo largo, lo ancho. Vamos a sacar igual lo largo y lo ancho de esta ventanita. Son las medidas que vamos a sacar, amigos. Bueno, en este caso comenzamos con esta plantilla. Yo aquí tengo que son tengo 14.1, pero yo le voy a aumentar 1 milímetro arriba y 1 milímetro abajo, por lo cual si tengo 14 centímetros con 1 milímetro más estos dos sería 14,3 14.3 centímetros. ¿Estamos? Ahora saco la medida de lo ancho. Si me da 6 centímetros, igual le voy a agregar 1 milímetro de cada lado, lo cual nos quedaría en 6.2 centímetros. Estos milímetros que le agregamos en cada lado es para que la medida de nuestra imagen que vamos a imprimir para sublimar nos cubra bien toda la placa, porque si la hacemos a la medida y se llega a mover la imagen en el momento de sublimar, nos pueden quedar espacios vacíos. Es por eso que tenemos que hacerla más grande la imagen que vamos a sublimar que nuestra placa. Es por eso que le agregamos este pequeño espacio alrededor. Ahora, esta pequeña ventanita tiene 3,5 a esta, bueno, de ancho. A esta ventana no le tienen que agregar, estas sí son las medidas que nos da. Tiene 2 centímetros de alto. Vamos a sacar estas dos, la distancia que está la ventanita a nuestra orilla. 1.1. Ahora vamos a sacar las medidas de esta. Nos da 7.3 y recuerden, le vamos a agregar 1 milímetro y 1 milímetro, por lo cual va a ser 7.5 centímetros. De esta nos da 15.2 más 2 milímetros, va a dar 15.4 centímetros. Ahora igual, recuerden, le vamos a sacar la medida de esta ventanita. Da 3.1.
3.1 centímetros y 3.4 centímetros de alto. Bueno, pues ya que tenemos las medidas de nuestras plantillas, vamos a pasar a nuestro programa de diseño para poder realizar estas plantillas ya en él. Bueno amigos, una vez que ya trazamos nuestras plantillas en una hoja, ahora pasamos a nuestro programa de diseño, donde vamos a realizarlas. Miren, como aquí yo las tengo. Ya estoy basado en el trazo que hicimos en nuestra hoja. Y aquí ya nada más las pasé. Pues bueno, les voy a mostrar cómo fue que las realicé. Vamos a empezar por esta. A ver, vamos a ver. Por esta, amigos. Aquí tenemos 15.4 de largo por 7.5 de ancho. Vamos a realizar el rectángulo por 15.4 por 7.5 de ancho. Ahí está. Ahora vamos a realizar la ventanita pequeña, que son 3.1 de largo y 3.1 de ancho por 3.4 de largo. 3.4 de largo y 3.1 de ancho. Ahí está, amigos. Aquí hemos realizado nuestra primera plantilla basada sobre nuestro trazo que hicimos en una hoja. Ahora vamos a realizar la segunda plantilla. Nos indica que tiene 14.3 de alto por 6.2 de ancho. 14.3 por 6.2 de ancho. Ahí está. Ahora vamos a realizar la ventanita, que son 2 de alto por 3.5 de ancho. Ahí está, amigos. Ahora, para ver la ubicación de esta, nos indica que está a 1.1 centímetros de arriba y de este lado igual. Entonces yo realizo un pequeño rectángulo con esa medida, 1.1, también de este lado. Ya que lo tenemos, los acomodo para que me dé la medida. Ya que lo tengo así, ya nada más la ventanita la acomodo aquí en esta esquina, miren. Listo, y ya elimino los demás. Y ahí está, amigos. Así es como realizamos ya nuestra plantilla en nuestro programa. Ya está lista para poder colocar nuestras imágenes para poder sublimar. Pues así es, amigos, como se hacen las plantillas. Bueno, pues ahora le vamos a colocar unas imágenes a nuestras plantillas. Vamos a ver. Ahí está la primera imagen en nuestra plantilla. Y aquí está. Como les digo, aquí están las ventanitas que nos indican dónde van nuestras cámaras. Al momento ustedes de colocar sus imágenes, solo tienen que cuidar que no vaya a perjudicar mucho ese espacio de donde van las cámaras. Si no tienen ninguna inconveniencia en cómo les quede, pueden dejarlo así. En este caso yo las dejaré así. Quedan bien las imágenes. Ok, amigos. Al momento de mandarlas a imprimir, tenemos que quitar los recuadros, porque esos pedazos tienen que igual ser impresos para que al momento de sublimar no quede ningún espacio en blanco. Pues ya sí que tenemos las imágenes, ya mandamos a imprimir. Bueno, amigos,
Pues yo ya tengo aquí impresas mis imágenes sobre las plantillas que sacamos. Y como les decía, miren, les tienen que dejar un espacio alrededor cuando hagan sus plantillas, para que al momento de sublimar si les cubra todo el espacio de su placa. Y también no tienen que dejar en blanco las ventanitas al momento de imprimir, porque si ustedes las mueven o les queda un poco más grande la ventanita, van a quedar espacios sin sublimarse en su placa. Por eso cuando manden a imprimir, manden toda la imagen. Y miren, como les digo, deben de dejarle un pequeño borde más afuera de su placa. Ya las tengo yo aquí previamente cortadas, y ya lo único que les quedaría sería centrarlas. Les van a cortar y les van a dejar un espacio para donde van a colocar las cintas. Esta es cinta térmica para poder sublimar. Y así es, amigos, como se realizan las plantillas para las fundas para celular. No olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y compartirlo. Denle clic en la campanita para recibir más notificaciones cuando subamos más contenido como este y muchos otros más. Y así quedarían, amigos, listas las plantillas para colocarlas en la plancha y sublimar nuestras placas.